¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada de Hablemos de. Hoy tenemos un tema que va a ser una novedad en el canal, pero la verdad es que es un tema muy interesante, muy importante, que debemos todos hacer conciencia en esta vida. Y estoy muy convencido de que esta parte dará una nueva historia en nuestro canal y ojalá podamos inspirarlos a ustedes. Hoy tenemos de invitado una persona muy especial. Él es abogado, colega, también es politólogo. Es Kenji López Cuevas, él es presidente de la fundación, si me equivoco me corriges por favor, Kenji, Cancer Warriors México. Es correcto. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y de veras, va a ser un gusto estar platicando contigo hoy. Y cuéntanos un poquito, por favor. Como te decía, antes de empezar a grabar la idea es que aquí tú eres el rockstar, yo solamente te invito a echar un café y un vaso de agua y podemos platicar de cómo va caminando todo este tema. Y otra vez bienvenido y nos va a dar mucho gusto escuchar tu historia, Kenji. Muchas gracias, Hugo. El honrado y agradecido soy yo. Me siento además sumamente entusiasmado desde que recibí la invitación por parte de nuestra gran amiga Mary Rose Villegas, a quien quiero y admiro enormemente, para asistir a tu canal. Y pues esta historia, como yo diría, ¿no? Lo digo repetidamente, es una historia muy similar a las historias de quienes decidimos dar un vuelco en nuestra vida personal, profesional, por haber enfrentado al cáncer en nuestro círculo familiar o personal. Y esa es la historia de Fundación Cancer Warriors de México. Si me preguntas, o me hubieras preguntado hace 10 años, oye Kenji, ¿te imaginas dirigiendo, presidiendo una fundación de lucha contra el cáncer? Yo te diría, pues no hay manera, ¿no? ¿Cómo a razón de qué? Y pues bueno, lo que resultó pasar, Hugo, es que el cáncer tocó la puerta de mi familia. Exactamente en febrero del 2013, mi madre recibe el diagnóstico de padecer cáncer de mama en estadio 2, que es un estadio bastante alentador, se considera temprano, pero el tipo o el subtipo de cáncer de mama fue lo peligroso, ¿no? Un cáncer de mama triple negativo. De momento yo te puedo decir que desestabiliza a la familia. O sea, cada cosa que yo cuento ahora, Hugo, o el abordaje que tengo con pacientes, con familiares, no lo hago desde la imaginación o la suposición, claro. Lo hago desde la experiencia. Claro, ya también es una experiencia documentada, te tienes que documentar. O sea, si vas a abordar un tema que tiene esta delicadeza social, humana, tienes que documentarte, no puedes ir por la vida nada más abordándolo desde el sentido común. Entonces, bueno, pues llega el diagnóstico, empezamos un tratamiento. Desde el momento uno yo te puedo decir que mi familia, ¿no? Mi padre, mi hermano y yo, tomamos obviamente la decisión que la mayoría de familias toman, que es subirse al mismo ring de lucha. Y hablamos de lucha, Hugo, desde el respeto, ¿no? Porque esta enfermedad que diagnostica anualmente a más de 192,000 personas en nuestro país es considerada por muchos como una batalla, ¿no? Se da una batalla contra el cáncer. Y yo particularmente empiezo a hacer ciertas cuestiones. Ya tenía algunos espacios en periódicos, en La Razón, en El Universal me invitaban como invitado especial y hablaba yo sobre derechos humanos, derechos de grupos vulnerables, y empecé a cambiar, ¿no? La pluma un poquito para hablar de cáncer. Cáncer siempre desde el respeto hacia el sector médico. Yo no soy médico, entonces hablas de estadística, hablas de data, hablas de factores de riesgo, hablas de qué está ocurriendo a nivel global, de cuáles son los tratamientos que están impulsándose en otras regiones del mundo. Empiezo a correr, siempre me ha gustado el deporte, empiezo a inscribirme a carreras con causa, ¿no? Para apoyar la misma situación. Y bueno, pues el long story short es que mientras transitábamos en el tratamiento y yo hacía esta especie de voluntariado, incluso en otras organizaciones, un día, últimamente cuento mucho esta historia y antes no la contaba tanto, un día cercano a Halloween me disfrazo del zorro, tal cual, ¿no? Tenía una fiesta de Halloween con mis amigos y dije, ¿qué me voy a disfrazar? Bueno, pues el zorro.
Pues consigo la capa, el sombrero, las botas, todo. Y pues ya me voy a la fiesta, y en la fiesta nos toman una foto, ¿no? Con mis amigos, y una foto muy surrealista, el zorro peleando contra Chucky, ¿no? Que era otro cuate mío, totalmente surrealista. Y la ve un cuate mío, oncólogo, pediatra, y me dice, oye, wow, ¿no? Tu disfraz. Me dice, sé que estás haciendo cosas por el cáncer, ¿por qué no vienes así al Instituto Nacional de Pediatría? Disfrazado. Qué bueno. Y le dije, pues nunca lo he hecho, de hecho yo más bien estoy haciendo cosas como para cáncer en adultos y tal, pero con todo gusto voy. Previo a esa visita, me invita a un evento en el Parque Batán, al sur de la ciudad, un evento asistencialista para un grupito de 20, 25 niños con cáncer, económicamente muy vulnerables con sus familias, y ahí, Hugo, fue la primera vez que yo encaro a la enfermedad tratada públicamente y en menores de edad. Para este entonces, mi madre ya estaba en etapa terminal. Okay. El cáncer hizo metástasis, se va a otros órganos del cuerpo. Y pues emocionalmente yo andaba en un sub y baja, ¿no? Como pues, mi familia en general. Topo con la situación, veo a estos niños, 3 en silla de ruedas, amputados por cáncer de hueso, y tomo la decisión, Hugo, de seguir, ¿no? Intentando ayudar. Voy a los hospitales disfrazado del zorro, y ahí justamente, ¿no? Ahí es donde hace un vuelco, o sea, para quienes nos están siguiendo hasta ahorita, a lo mejor van 5 minutos de mucha introducción, pero es justo en los hospitales donde empiezo a escuchar historias de papás que entre romper el hielo, ya sabes, hacerla... Yo entraba a los hospitales y, pues, hombre, empezaba a hablar un poco así, como diciendo que era el primo de Antonio Banderas, y se rompió un poquito el hielo. Y les empiezas a preguntar, ¿no? ¿Cómo le están haciendo económicamente? Porque yo los veía jóvenes, o sea, laboralmente en una edad activa, y los veía todo el tiempo en los hospitales. Y entonces, las situaciones. Bueno, pues me dieron un permiso en el trabajo, pero sin goce de sueldo. Estoy a punto de perder mi trabajo. O ya me dijeron que me van a despedir por ausentismo. Yo empiezo a escuchar esta historia reiteradamente, Hugo, y digo, o sea, ya el diagnóstico es una cosa terrible, y encima estos papás se tienen que enfrentar a perder el empleo. Deja tú el empleo, es todo lo que ello conlleva. Claro. Es una situación familiar peor, todavía empeora todo el tema sentimental, social y todo. Económico, pierdes el ingreso. O sea, tú... Te pregunto, ¿qué puedes hacer contra una enfermedad que es altamente costosa sin un ingreso? Y pierden la seguridad social, ¿no? Entonces, yo obtenía la información con el disfraz del zorro, pero hacía una traducción como abogado por formación y decía, a ver, esto no es de que los patrones den arbitrariamente un permiso, ¿no? Está en la ley. Tiene que reformarse la legislación. Y me lo clavo en la cabeza. Salgo un día de uno de los hospitales, Hugo, con esa decisión. Mi madre todavía vivía. Yo empiezo a socializar el tema. En algunos grupos de amigos me tachaban de loco, no me da pena decirlo. Ahora lo que le digo a los jóvenes, y tú me decías antes de entrar a la entrevista, buscamos historias inspiradoras. Yo busco que los más jóvenes y también los no tan jóvenes se inspiren en la capacidad que tienen para incidir en cambiar y mejorar situaciones. Claro. Y hay que iniciarla, si no, no se puede. Te tienes que casar con la idea. Lo decíamos fuera del aire. Sí. Creértela. De eso hablamos. Entonces, yo empiezo a contarlo en algunos grupos, me tachan de loco. También lo contaba yo en malos espacios, ¿no? Echando la carne asada con los cuates, pues nadie quería hablar de estos temas. Y empiezo entonces a cambiar de espacios donde lo cuento, ¿no? Con gente que pues, sí está formada en algunas áreas, con más interés en el aspecto, y me empiezan a respaldar. Me dicen, Kenji, sí se puede hacer, vamos a hacerlo, mi madre fallece. Fallece, pero sigo más o menos con el tema. Al año exactamente de haber fallecido, constituyo a la fundación. Okay. O sea, me preguntaste, ¿cómo nace? ¿Cómo empieza? Tal vez me tardo un poco en contarlo,
pero es que no fue que un día me levanté y dije, quiero una fundación de lucha contra el cáncer. Sí, no, claro. Oye, perdón que te interrumpa, Kenji. A ver, nada más déjame que en mi cabeza, también de abogado, acomode los hechos. Todo se detona evidentemente por lo del problema de tu mamá. Y tú empiezas a ver o tratar de ayudar desde tu trinchera a los adultos. Y te cambia todo cuando conoces a los niños que están en ese problema. Que yo los he visto y la verdad es que te parte el corazón, te parte el alma, no tienes palabras. Pero esta enfermedad, como tú dices, tiene que ver con la persona, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el nivel social, económico y cómo acaba con todo eso. Literalmente, una enfermedad acaba con toda esa parte. Y acaba con familias, porque yo he tenido casos de que, digamos, en la oficina pro bono de que hay abandono de esas familiares por el tema del cáncer, porque pues no me alcanza, pues mejor me voy ahí, que se hagan bolas a ver dónde lo arreglan. Eso, de una desgracia familiar, te lleva a crear una fundación que está haciendo cosas bien y para bien. ¿Cómo tú en tu cabeza, porque hace rato decías que te andabas con el tema así para arriba y para abajo, emocional, cómo emocionalmente te cambia el chip y dices, ahora voy para adelante? Déjame te cuento algo, mi papá murió hace 3 años exactamente, él tenía cáncer, afortunadamente murió de un infarto y no le alcanzó a tener ningún efecto el cáncer, gracias. Y yo me quedé, yo tengo muchos amigos y amigas que han tenido cáncer, que han padecido cáncer y que lo han librado y que han salido adelante y que ahorita están trabajando más que yo y que son ejemplos a seguir. Pero no me acabó de caer en la cabeza. A mí me quedó un ejemplo diferente que luego te contaré qué hago yo. Pero bueno, ¿cuándo fue el momento que te dio ese cambio del chip? O sea, sí, hay uno. Te conté de ese evento en el Parque El Batán, en el sur. Fue la primera vez que yo vi chavitos diagnosticados con cáncer. Pieles amarillentas, sin pelo, en situaciones económicas muy vulnerables. Y fíjate, Hugo, desde la falta de información, y lo digo tal cual, esos 3 niños que yo vi en silla de ruedas, sin una pierna, pelones, yo decía, híjole, qué cruel y qué injusta es la vida. O sea, estos chavitos nacieron o son discapacitados por alguna enfermedad o accidente y luego los diagnostican con cáncer. Y pues no, es al revés. Tuvieron cáncer de hueso, diagnosticado en etapas tardías. Y derivado de su paso esto. Hay que desarticular. Entonces, para mí fue de verdad un golpe verlos, porque además ellos siguen reaccionando como niños. Los veías, los papás formándolos en la silla de ruedas, pero además, de un lado, yo tengo esas imágenes, Hugo, agarrándose de un manubrio de la silla de ruedas y por el otro, aventándose por los dulces a la hora de tronar la piñata. Sí, entonces, son niños, o sea, están viviendo un proceso, pero son niños. Entonces, fueron tantas las imágenes y en ese sube y bajas emocional que yo regreso a mi casa ese día, fue un viernes o sábado tal vez, muy triste, con el corazón partido por lo que acaba de ver. Y al día siguiente le llamé a una amiga mía, terapeuta, le dije, oye, acabo de ver esto, mi mamá se está muriendo, pero yo conozco una empresa que hace prótesis. Yo tengo un amigo, Josafat González, que es un caso muy conocido en Monterrey, desarticulado de ambas piernas por un accidente en tren, y dije, hay manera de ayudarlos. O sea, tienen cáncer estos niños, pero podemos ayudarlos a que se levanten nuevamente con una prótesis y que esto les ayude en su tal. Y le decía yo a mi amiga, pero yo estoy también viviendo un duelo, un preduelo, ¿qué hago? Y Maggie me dijo, yo te pongo 2 escenarios, tú decides. El primero es que agradezcas la experiencia, ya llevaste una plancha de jugos, que es lo que me pidieron al evento de los niños, ya los ayudaste a formarse a la piñata, te puedes quedar con eso, agradecerlo, o si tú crees que hay un área donde tú puedes aportar más, desde la responsabilidad, hazlo. Y opté por la opción B, hasta el día de hoy. Y es justo eso, porque, digo, tú te dedicas a temas de derechos humanos desde siempre. Desde siempre, básicamente. Siempre. Y ahora con esto, pues esto, si bien tiene que ver mucho con derechos humanos, es un tema más, déjame le quito el derecho, es un tema más humano, es un tema de humanidad, bien, ¿no? Claro, y de ayudar a todos, ¿no? Claro. Y ahí en el Batán, o sea, realmente el Batán fue un parteaguas para ti. Fue el parteaguas, porque ya luego viene lo de ir a los hospitales, descubrir esta injusticia,
presentar la iniciativa legislativa para reformar no fue una, Hugo, fueron 3 leyes federales. ¿Qué es a dónde iba? Porque, a ver, presentan iniciativas absurdas y estúpidas todos los días y están peleándose y discutiéndose en el Senado y en el Congreso y en la Cámara, bueno, lo que tú quieras. ¿Cómo te costó trabajo eso? ¿Cómo pudiste empujar tanto para llegar a lo que se logró? ¿Cuánto dura el programa? Bueno, resúmenos rápido. Bueno, Parte 2. Es la versión de bolsillo. Luego me invitas otra vez. Pues costó mucho trabajo, Hugo, porque además yo no tenía experiencia en la redacción de iniciativas, tal cual. Y me tocó redactarla a mí, porque un senador, de un día para otro, de su oficina me dijeron, el senador sí va a participar en un foro que estás haciendo para socializar esta iniciativa, siempre y cuando tenga mañana a las 9 de la mañana la iniciativa redactada en su escritorio. Y me hablaron a las 6 de la tarde. Hay que hacer. Entonces, yo tenía los insumos, los elementos, pero no tenía experiencia en esto, ¿no? Y entonces ya tenía una corrida económica de cuánto costaría al Estado mexicano apoyar hasta 10,000 mamás y papás por año en esta situación. Entonces, bueno, pues digo, la resumida historia es que por eso constituía la fundación, porque si no hubiera andado yo en el Congreso, pues solo o con un grupo de amigos ahí pretendiendo modificar leyes de carácter federal, eso me llevó a constituirla. O sea, yo lo digo desde el respeto, no buscaba yo tener una fundación, no me levanté con esa idea. Era más punch, ¿no? No, pues ya, Cancer Warriors y luego, y también lo digo desde el respeto, le agregamos el de México, ¿no? Que inicialmente pues daba la sensación de, no, pues este es un branch o es la sucursal de la que está en Estados Unidos y demás. Nos fue muy bien, tuvimos un grupo de senadores, diputados muy empáticos, nos costó casi 3 años, Hugo. Hablábamos fuera del aire con Mary Rose cuánto le cuesta a la sociedad civil generar un cambio versus el que tiene la posición, cargo y presupuesto público, es abismalmente distinto. A nosotros nos costó 3 años. Si esto hubiera sido una iniciativa presidencial con mayoría en el Congreso, ¿cuánto le calculas? No, hombre, pasé el día siguiente. Dime, una semana. Sí. Una semana, de verdad, ¿no? Nos llevó 3 años. Y cuando se publican las reformas a las 3 leyes en el Diario Oficial de la Federación, que fue en el 4 de junio del 2019, nos fuimos al Ángel. Sí, pues sí, claro, era un logro. Nos fuimos al Ángel. Claro. O sea, yo convoqué a la gente, a la prensa, les dije, esto es para que celebre México, de verdad. O sea, ya no va a haber papás, mamás que reciban el diagnóstico de padecer cáncer a sus hijos y que encima tengan que vivir el martirio de un posible despido. Tú lo dijiste ahorita, es que es inhumano, o sea, sería injusto, ahora es ilegal, pero inhumano, cualquier adjetivo que le puedas achacar, ¿no? Claro. Mira, yo digo, de verdad es una labor impresionante la que has hecho, pero yo me pongo a ver lo que dices y hoy que todos estamos hablando del ESG, que si el ESG sí, que si sí, no, que si Trump, que si lo que tú quieres. Esa parte del ESG, la S, la parte social, que muchas empresas hacen a un lado porque la comunidad, yo vengo por lana, no, si no hay una empatía con tus trabajadores, con tu gente y con su familia, tu lana no sirve para nada. Claro. ¿No? Entonces creo que eso es muy importante y creo que eso vale la pena, no solamente en este espacio, sino en todos los espacios que se puedan cacarearlo, venderlo y hacerlo grande. Digo, te lo pongo aquí y lo pongo como un compromiso ya abierto. Si no tienes inconveniente, te invitaremos con algunos clientes para que vengas a contarnos esto. Encantado. Porque la verdad es que esto hay que hacerlo crecer en todos lados. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Oye, entonces creas la fundación y empiezas a trabajar con esto, viene la carrera, todo lo que... ¿Qué más hacen dentro de la fundación? No, es que se fue, yo no lo denomino el One Hit Wonder, porque hubiera sido como nada más un éxito y luego pues ya, ¿no? Ya nadie supo de ti. De ahí vienen invitaciones, obviamente pues a socializar el tema, ¿no? Sale el diario, Hugo, y recibo así al hilo 3 invitaciones para ir a hablar a foros internacionales. Me fui a Brasil, a Portugal, a Estados Unidos, y el 4 fue a Kazajistán, a la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, 2019, antes de pandemia, en un panel de solamente abogados, generando incidencia en materia de salud pública. Después de eso, generamos un movimiento nacional que se llama El Cáncer en la Agenda, hashtag El Cáncer en la Agenda, que justo busca comprometer a candidatas y candidatos a cargos públicos para que en su periodo de candidatura firmen un pliego petitorio, una especie de decálogo, que luego
será cumplido si es que en las urnas se les favorece, ¿no? Tenemos muy buenos resultados de gobernadores, por ejemplo, ¿no? Que fueron candidatos en su momento, firmaron con nosotros a partidista. Eso lo tengo que dejar muy claro siempre, que firmamos con quien venga y tenga la empatía. Lo hemos mantenido 2021, 22, 23, ahora lo vamos a iniciar en abril, en plena época electoral. Gracias a ese movimiento lanzamos una iniciativa en los estados para reformar leyes ahora de carácter estatal, que se llama Un Día contra el Cáncer. Con estas reformas, Hugo, se les otorga a trabajadoras y trabajadores del sector público un día anual con goce de sueldo para realizarse chequeos enfocados a detectar tempranamente cáncer de mama, próstata y cervicuterino. 3 de los tipos de cáncer con mayor incidencia en el país. Claro. Ya tenemos afortunadamente 4 estados con aprobación unánime, ya con implementación en Durango, tenemos aprobación en Estado de México, en Durango, en Nuevo León y Querétaro, y pendientes otros 3 estados, próximamente a presentarse en más. Y ahorita, digamos, el mayor proyecto que tenemos en conjunto con otras 12 organizaciones es que México cuente con una ley general de cáncer. Está habiendo una tendencia en América Latina y otros países a nivel global para construir legislación exclusiva para la atención de este padecimiento que permita, que obligue al gobierno a crear un plan nacional de control de cáncer. Estos planes son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, México no cuenta con uno, y presentamos esta iniciativa con un grupo de senadores, diversos grupos parlamentarios, el pasado 11 de octubre. Ese es nuestro principal proyecto ahorita en el que estamos trabajando, esperamos dictaminación próximamente en la Cámara Alta, está presentado en el Senado, y luego tú sabes todo el proceso, ya te dije lo que tardamos, pero ahorita hay más empatía, por parte del legislativo, entonces esperamos tardar menos tiempo. Y puede ser también buenas épocas. Oye, déjame demostrar mi ignorancia. ¿Por qué, si todo esto suena tanto a nivel mundial, y por lo que dices, yo la verdad no estaba tan enterado, ¿por qué no suena en México? ¿Por qué no tenemos en México es decir, tú eres una voz, pero ¿por qué no tenemos un coro de voces que esté gritándolo y que todo el mundo lo esté viendo? Es una enfermedad que pasa en todos lados, o sea, en todas las esquinas de cada cuadra de la Ciudad de México hay alguien, conoce a alguien con el que haya padecido esta enfermedad. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ya hoy día en el mundo no hay persona exceptuada de tener un familiar, un amigo, un conocido o ser propiamente el diagnosticado. Claro. Te voy a poner con una analogía, con un ejemplo que ocurrió la semana pasada. Ahorita estamos en plenos procesos de precampañas y demás, ¿no? En México. Entonces me invitaron a un pequeño clúster de expertos en salud pública y coincidía, ni siquiera lo saqué yo, lo dijeron otros, que dentro de los temas de agenda pública, salud no tiene prioridad. Pues lo digo así, tal cual, que es triste, nosotros nos dedicamos a eso, pero no está en los temas de atención prioritaria. Y si tú te vas a salud y consideras que no tiene una atención altamente prioritaria, bueno, yo le digo a la gente, cáncer es un subtema dentro de salud. O sea, no es el único tema, es un subtema. Entonces, con eso te doy un poco de respuesta, ¿no? a lo que preguntas. Y también es un poquito un fenómeno global, no creas que es únicamente en México. O sea, por eso se impulsa tanto el hablar de cáncer. La gente dice, es que ¿por qué tienen que salir y por qué los padres tienen que detener el tránsito para exigir los medicamentos? Bueno, pues porque quieren salvar a sus hijos. Claro. O sea, no es porque se levanten un día diciendo, no tengo algo mejor que hacer. Viaducto, claro. No, es que no están recibiendo el tratamiento. Y lo que ocurre, Hugo, es que si tú le suministras el tratamiento oncológico a un paciente y ese paciente tiene un retraso, la enfermedad progresa. Es como si te mandan antibiótico por 2 semanas y te lo tomas nada más 4 días. Sí, luego tu especialista tiene que cambiarte el antibiótico porque tú generas inmunidad a ese medicamento. Algo similar, y desde el respeto al sector médico, pero algo similar ocurre con estos fármacos. Sí. Oye, yo sé que tú estuviste en la Secretaría del Trabajo y yo no quiero hablar de política, quiero hablar de mi experiencia. Cuando yo empecé en estos temas, yo me dedico a Derecho Laboral, en la Junta de Conciliación y Arbitraje llegaba noviembre o diciembre
y teníamos que llegar con nuestros paquetes de hojas para tener audiencias porque no había presupuesto para las hojas de la Junta Federal, que dependía en esa época de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo siempre ha sido la que menos presupuesto tiene, pero creo que la Secretaría de Salud es una de las que están a la mitad, cuando deberían estar junto con la de seguridad, en mi opinión, hasta arriba. Claro. ¿Sigue siendo un tema de presupuesto todavía gubernamental esa falta de atención? Te lo va a contestar la Organización Panamericana para la Salud. La OPS establece que los países de América Latina deberían de destinar alrededor del 6.5% del PIB al sector salud pública. Okay. México no llega al 3%. Gracias. O sea, no estamos ni a la mitad de la recomendación global para atender los temas de salud. Y no se trata, Hugo, únicamente de aumentar el dinero, se trata también de eficientizarlo, de ser eficientes con el presupuesto público. Nosotros que atendemos pacientes de 1 a 1, literal, ¿no? Y yo lo expongo en las juntas, porque hablar de estadísticas, de datos, de números, digamos que por un lado puede deshumanizar la problemática, pero cuando hablas de pacientes con nombres y apellidos, vemos que tenemos en su mayoría un sistema de salud pública deshumanizado también, en donde darle la atención a la gente pareciera que es un favor. Oye, y esos dineros también tienen que estar fiscalizados. Bueno, obviamente fiscalizados, pero los tienes que poner en el lugar exacto, porque si te los gastas en otras cosas, pues tampoco funcionan. Pero bueno, la sociedad civil, y ya me voy a dejar de hablar de temas gubernamentales, la sociedad civil, creo que por lo menos en México, seguramente en muchas partes del mundo, pero ahorita que estamos hablando de México, cuando se une, la mexicana no hay quien la pare. Y la hemos visto en muchos temas, en el temblor, todos los temblores que a mí me han tocado, no sé, tú te ha tocado el 85, pero a mí me tocó y yo nunca había visto, más que cuando jugaba la selección en el Mundial 86, que se pusieran así de unidos todos. Claro. Y se levantó la ciudad, y la ciudad siguió adelante y caminó y todo el mundo estuvo atento, pero déjame ir a hacer un corte y ahorita regresamos. Muy bien, a ver claro que sí. Bueno, estamos de regreso. Estamos platicando de cuando se une la sociedad civil. ¿Qué falta o cómo podemos apoyar desde nuestra trinchera como sociedad para que una fundación como la tuya, o como todas las que hay para ayuda y lucha contra el cáncer, podamos unirnos y podamos salir adelante? Claro. Yo creo que lo que te pasó a ti y lo que pasó a mí nos hace pensar o ver la vida diferente. Y a lo mejor no todos tienen ese tema y ojalá nadie lo tenga, pero bueno, los que lo tienen, hay que luchar contra ellos. Hay que luchar en conjunto para evitar esos temas. O claro. Si se dan, ver la fórmula para poder solucionar. ¿Qué falta para empujarlos, para darles prender claro. la luz, pues? Es una pregunta muy necesaria, pero también es compleja. Yo la dividiría en dos segmentos. El primero, ¿cómo apoyar? Yo te diría, Hugo, impulsando a la legitimidad de esta sociedad civil. Vivimos años complicados en México en donde no está considerada, yo te diría, no es que en todos los espacios, pero se ha segregado a la sociedad civil o se le ha, digamos, como diluido el nombre, la posición que llegó a tener en unos años anteriores. Entonces, esa base de nuestro trabajo profesionalizado, formal, con resultados, que estamos logrando también nuevamente ganar espacios, ¿no? Tener un equilibrio dentro de la sociedad. Entonces, por un lado, apoyar a que se le legitime en lo que hace, y por el otro lado, también lo dijiste muy bien, a Cancer Warriors, pero yo te diría a la que quieran. O sea, jamás diría apoyen solamente a Fundación Cancer Warriors. Hay tantas que hacen tanto por diferentes causas que son tan necesarias. O sea, yo no pensaría en fundaciones que tienen trayectoria, que tienen resultado y trabajo, que estén de más. Más bien, lo que hacemos es subsanar toda esta parte, ¿no? Que no se da abasto el gobierno o el sector público. Entonces, apoyarlas, ¿de qué manera? Pues puede ser a través de voluntariado. El financiamiento es muy importante. O sea, y yo lo digo porque estamos legitimados para decirlo, las fundaciones no viven únicamente, se agradecen. Yo soy católico y lo agradezco, las oraciones y toda la buena vibra. Pero cuando las quieres tener formales, con nómina, con gente que dedique su vida a trabajar en ello, se necesita financiamiento. Entonces, son vías en las que se puede apoyar y que no se habla mucho del tema. Yo lo digo abiertamente. O sea,
¿de dónde creen que puede surgir tanto trabajo, análisis, tiempo y demás? Pues obviamente tiene que haber un respaldo empresarial o del sector público, ¿no? Oye, y también es un tema de cultura. Digo, ustedes lo hacen bien, lo hacen muy profesional y ahorita platicamos de este tema, pero también creo que es un tema de cultura, no solamente con estas fundaciones contra el cáncer, o sea, sino que, yo me acuerdo que tenía un amigo que decía, yo no pago impuestos porque se los van a robar, pero era el primero que estaba exigiendo que no hubiera bache en la calle y tal. ¿Quieres exigir? Paga los impuestos, ¿no? Claro. Y aquí hay mucha gente que te dice, oye, es que yo no voy a donar. ¿Por qué voy a donar? Porque seguramente los del patronato se van a querer para comprarse su casa en Valle y no se dan cuenta de lo que está pasando. No sé si es falta de transparencia o si es que de plano, y que los hay, que hay una bola de bandidos que están lucrando con el dolor ajeno. Claro. O que esas son las que más suenan, ¿no? Entonces, Claro. Y ese era mi punto con el ruido de la sociedad. ¿Cómo le hacemos para que la sociedad civil se entere de fundaciones como ustedes, que realmente hacen las cosas como Dios manda y que están by the book en todos los temas y que son profesionales para hacerlo? Pues mira, yo creo que socializando, ¿no?, lo que hacemos, compartiendo las actividades, es muy importante que la gente se entere, ¿no?, de lo que se hace desde la sociedad civil. Cuesta trabajo, Hugo, porque hay fundaciones muy grandes, ¿no?, que tienen el respaldo de grandes corporativos, y habemos otras que pues en realidad, ¿no?, tenemos el apoyo familiar o el apoyo de amigos que están intentando impulsar nuestras acciones. Yo diría compartir lo que hacemos, eso es muy importante, y apostarle también, ¿no?, a lo que hacen las fundaciones. Te comentaba que subsanamos mucho del trabajo que no se realiza. Vamos a hablar específicamente de la detección del cáncer en etapas tempranas. Esa es una clave para que el cáncer pueda ser curable o no. O sea, más del 90% del cáncer de mama en México podría ser curable si se detectara en etapas tempranas. Okay. Pero se detecta en etapas tardías. Es decir, 70-80% de los 192,000 casos que te comenté al principio se detectan en etapas 3, 4 o etapas metastásicas, donde aumenta el costo de la atención y disminuye la posibilidad de recuperación del paciente. Ahora mismo, y estoy ligando esto con lo que vamos a hacer este próximo domingo, tenemos nuestra primera carrera deportiva por el Día Mundial contra el Cáncer, y justamente estamos enfocando que parte de lo recaudado vaya a la obtención de estudios para detectar tempranamente cáncer de mama, próstata y cervicuterino, que donaremos a población económicamente vulnerable. Esta población a la que no llegan los estudios, a la que no llegan las mastografías, los papanicolaos o los antígenos prostáticos, y además gratuitamente desde la Fundación le daremos seguimiento a los casos que resulten con sospecha, que se confirmen, para que tengan ingresos hospitalarios. Eso es parte de lo que puede llegar a ser una fundación, y que desde nuestra visión, Hugo, sí puedes aportar al salvamento de vidas. Lo podemos hacer. Claro. Porque es mejor que se sepa que un paciente tiene una enfermedad y que se atienda, a que llegue ya tarde a un hospital cuando ya hay tumores expuestos o cuando ya hay poco que hacer. Claro. Oye, Kenji, ¿la carrera es en dónde? En el circuito Gandhi, en Reforma. Ya para más específico, porque yo ayer corrí otra y va a ser exactamente el mismo circuito, le digo a la gente, va a empezar enfrente del Auditorio Nacional. Perfecto. Ahí empieza, tenemos modalidad 3 kilómetros, caminata. Esto justo por 2 razones, para que vayan más familias que lleven a sus niños, incluso puedes llevar a tu perro, ayer nos dijeron que era posible, y para quien quiera decir que no hace ejercicio, que no está en forma y tal, no hay pretexto, es caminata. Y tenemos modalidad de 5 y 10 kilómetros. Okay. En carrera, el costo es de 399 pesos. La inscripción, te puedo decir que en el sector de los corredores es de las más baratas. Empezamos a las 7 de la mañana puntuales el domingo, y es una gran fecha porque vamos a conmemorar con deporte, y que tendremos además sobrevivientes, familiares de pacientes, un ambiente muy emotivo para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Oye, ¿y dónde se inscriben? En emociondeportiva.com. Perfecto. Ya saben, a inscribirse, no se hagan. Ya me aventé el comercial, pero es que de verdad, perfecto. a donde nos invitan ahorita, yo veo la manera de cómo lo ligo con la carrera. Creo que eso es importantísimo, porque si no suena, no se oye. Entonces hay que hacer. Te comparto una gran noticia, esto sí, aquí está también María Fernanda de nuestro equipo, que lo puede confirmar. Ayer domingo
se agotaron las inscripciones para los 5 kilómetros y hoy van a aperturar nuevos lugares. Ah, qué bueno, qué gusto. Entonces esto, sí, pero la verdad le hemos dado un vuelo, Hugo. O sea, vamos a todos los medios, vamos a todos los podcasts, vamos a todos lados. Ayer en la carrera traemos una manta anunciando la nuestra. Entonces sí ha habido pues mucho cuenta con mucho nosotros trabajo. también para hacer todo este show. Increíble. Oye, Kenji, y pues desgraciadamente esto tiene tiempo y tiene que terminar. Y como te decía, lo que hacemos siempre es dar 5 tips de lo que está platicando. Claro. Yo no sé si sean 5 tips, 5 conclusiones. Dinos 5 algos Ok. que sean buenos Claro. para que todo el público que nos está viendo se quede con esta intención de seguir apoyando y ayudar en toda esta lucha. Muy bien. Bueno, pues lo primero que yo diría, Hugo, es que todos tenemos la posibilidad de identificar una situación injusta, un foco rojo, una irregularidad, y también tenemos la obligación moral de ir un paso más adelante. Es decir, no solamente identificarlo y quejarnos. Esto yo lo recomiendo mucho en algunas pláticas que doy, sobre todo a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy te permiten exhibir situaciones, pero también te permite construir una propuesta. Yo creo que una queja que no está aparejada con una propuesta se invalida, ¿no? Desde lo personal. Eso es lo primero. Lo segundo, construirte diariamente en lo personal. Todo el año pasado, lo que va de que apenas va, bueno, ya estamos casi en San Valentín, ¿no? Todavía hay gente que desea feliz año. He tratado de enfocar mucho de mi tiempo en construirme o en seguir en este desarrollo personal. Ese es un consejo que yo le doy a la gente, porque así podremos ser ciudadanos, seres humanos mucho más valiosos, aportar más a la sociedad. Lo tercero, también es muy importante fijarte en tus círculos, de quién te rodeas. Esto ahora se comenta todo el tiempo, ¿no? Que eres un alto porcentaje de la gente con la que más convives. Entonces, fijarnos mucho, que seamos, primero, personas que aportemos a los demás, y segundo, buscar también cómo las personas nos pueden aportar a nosotros. Un cuarto punto, y tal vez lo pondría, ¿no?, con mayor relevancia que los anteriores, es ser empático socialmente. Si en tu vida todo marcha bien, si hay salud, hay economía, hay armonía familiar, pues yo creería que somos bastante afortunados, bendecidos, por así decirlo, que esto no nos limite a mirar el dolor ajeno. Y no solamente a mirarlo, a trabajar para mejorarlo. Y como quinto, voy a retomar lo que dijimos fuera del aire: creer en nosotros mismos. Es sumamente importante creer en nosotros mismos, pero desarrollar ese concepto. ¿En qué sentido? En creer en nuestras aptitudes, habilidades, capacidades, conocimiento y en nuestro potencial. Si todos los días navegamos, caminamos, transitamos este mundo con conciencia de nuestra capacidad y teniendo un objetivo claro de vida, seremos capaces de alcanzar básicamente cualquier objetivo. Pues ahí está, no voy a decir nada más. Muchas gracias, Kenji, buenísima la plática. Ojalá nos volvamos a sentar juntos aquí a platicar. Con todo gusto. En el podcast y en otro lado para seguir dándole con esto. Cuenta con nosotros para apoyar en todo lo que sea necesario por la Fundación. Y gracias, esperamos que esto sea un nuevo capítulo que pueda inspirar a alguien más y ayudar, como dice Kenji, a toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias.